La sala de juntas de Industrias Chin tenía ese olor corporativo imperso en el cuero. Reportes trimestrales recién impresos y un leve rastro del perfume de mi padre, que había dominado ese espacio durante más de 30 años. Yo me senté al extremo de la mesa de caoba, con mi computadora abierta, tomando notas como siempre en estas reuniones mensuales. La compañía que mi abuelo construyó, el imperio que mi padre expandió, y el legado que mi hermano Marcos creía que solo él heredaría. Punto 7 en la Allende, anunció Marcos con ese tono de autoridad que había cultivado desde la escuela de negocios, el proyecto de expansión en Singapur. Hemos asegurado acuerdos preliminares con 3 distribuidores importantes y la construcción comenzará en 8 semanas. Mi padre sonrió desde la cabecera de la mesa. Excelente trabajo, hijo. Este es el tipo de visión estratégica que construye dinastías. Seguía escribiendo, documentando la presentación mientras Marcos avanzaba en sus diapositivas. Proyecciones de ingresos, análisis de mercado, posicionamiento de la competencia. Todo sólido, debo admitir. Marcos siempre había sido bueno en presentaciones llamativas. Apretones de manos confiados y ese teatro corporativo que impresionaba a inversores y clientes. El capital total requerido es de $85 millones, continuó Marcos. Lo hemos estructurado en un despliegue por fases durante 18 meses, liberando los primeros 30 millones la próxima semana para asegurar la propiedad y los permisos iniciales. Mi madre, sentada junto a papá, entrelazó las manos. Estoy tan orgullosa de ti, Marcos. Esto es liderazgo de verdad, seguía escribiendo. Emma, dijo papá, desviando su atención hacia mí. ¿Lo estás anotando todo? Sé que la planificación financiera no es tu fuerte, pero intenta captar el panorama completo, asentí sin mirar hacia arriba. Todo documentado, papá. Marcos sonrió con suficiencia. No te preocupes, no todos tienen la visión para la expansión internacional. Tus pequeños proyectos de consultoría también son valiosos. Alguien tiene que manejar lo pequeño. Los demás miembros de la junta, el tío Ricardo, el amigo de la Facultad de Derecho de papá, Jaime, y la directora financiera, Margarita, se movieron incómodos. Sabían que mis pequeños proyectos incluían asesorar a 3 empresas Fortune 500 en estrategias de mercado asiático. Pero corregir a Marcos nunca valía la pena por el drama familiar que provocaba. En realidad, dije con calma, tenía algunas preguntas sobre la estructura de financiamiento. Emma, interrumpió Marcos, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Esto es finanzas corporativas complejas. Hablamos de adquisición internacional de propiedades, contratos de construcción, cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones. No es como balancear una cuenta personal. El tío Ricardo aclaró la garganta. Marcos, Emma sí tiene experiencia en consultoría. Marcos lo cortó, lo cual es respetable, muy bien, pero esto es negocio real, tío Ricardo. Aquí se mueven decenas de millones, se manejan equipos de construcción, se negocia con gobiernos extranjeros. Se requiere cierta gravedad que solo da la experiencia operativa de años. Papá sintió aprobatoriamente. Marcos tiene razón. Emma, lo has hecho bien en tu carrera secundaria, pero esto es otra liga. Cuando pases 15 años en las trincheras como él, entonces podrás opinar sobre estas decisiones. Yo llevaba 12 años construyendo un portafolio de inversiones que abarcaba 4 continentes. Pero, ¿quién lo contaba? Solo quería entender la planificación de contingencias. ¿Qué pasa si la adquisición inicial se retrasa o si la aprobación regulatoria demora más de lo previsto? Marcos se rió. ¿Ves? Eso es lo que digo. Siempre buscando problemas en lugar de oportunidades. Por eso nunca entenderás el negocio real, Emma. Los ganadores piensan en el éxito. Tú sigues como consultora de nivel medio, preocupándote por casos límite en vez de enfocarte en la ejecución. Margarita se veía incómoda. En realidad, la planificación de contingencias es práctica estándar. Papá intervino suavemente. Aprecio tu meticulosidad, pero Marcos tiene esto bajo control. Ha estado preparando esta expansión durante 2 años. Cada ángulo está cubierto. Marcos comenzó a caminar alrededor de la mesa. Manos en los bolsillos, su pose de poder. Te quiero, eres mi hermana, pero hay una razón por la que papá me puso a cargo de operaciones. Haz tu trabajo pequeño, algunos nacen para las grandes ligas y otros para el rol de apoyo. No hay vergüenza en eso. El tono paternal condescendiente no era nuevo, pero hoy tenía un filo extra. Quizá por el estrés de la expansión, quizá simplemente por ser Marcos, concéntrate en tus pequeños proyectos, continuó, regresando a su presentación. Deja el negocio real a los profesionales que realmente han construido algo. Ahora, volvamos al cronograma de expansión, asentí lentamente, cerrando la laptop. Bajo la mesa, saqué mi teléfono y abrí una aplicación de mensajería cifrada que conectaba directamente con mi director de inversiones, David Chin. Sin relación familiar, a pesar del apellido compartido. Escribí rápido, necesito programar una llamada urgente sobre la estructura de financiamiento de Industrias Chin.
La respuesta llegó en segundos, disponible ahora. Línea de conferencia, recogí silenciosamente mi laptop y libreta. Disculpen, debo atender una llamada. Marcos ni siquiera pausó. Seguro, esto probablemente te supera de todos modos. Salí de la sala de juntas, mis tacones resonando en el mármol, y me dirigí a la sala de conferencias vacía a 3 puertas de distancia. El espacio era pequeño, usado principalmente para llamadas con clientes y proveedores, pero tenía puerta con llave y aislamiento acústico suficiente para mantener la conversación privada. David contestó en el primer timbre. Emma, ¿qué sucede? Necesitaba un desglose completo de la estructura de financiamiento del proyecto de expansión en Singapur, especialmente los 85 millones que se liberan la próxima semana. Silencio, y luego el sonido de teclas. Cargando datos. Ok, los 85 millones están estructurados como inversión de capital privado a través de 3 sociedades pantalla que se relacionan con tus holdings. Tu hermano cree que el financiamiento proviene de un consorcio de inversores internacionales. Es cierto, pero tú eres la inversionista principal detrás de esa estructura. Controla 78 de los 85 millones. La otra parte proviene de 2 inversores más pequeños. Sin tu capital, el proyecto no es viable. Los contratos de construcción requieren prueba de 90% de financiamiento antes de iniciar. Exhalé, mirando el horizonte urbano desde la ventana. Desde ahí se veía el puerto, los contenedores cargándose y descargándose, el flujo constante que había construido la riqueza familiar. Mi abuelo comenzó con un solo almacén. Papá lo convirtió en un imperio. Y Marcos pensaba que él entendía cómo expandirlo. ¿Qué pasaría si retiraba mi inversión? David pasó más tiempo que antes. Emma, ¿segura de que quieres seguir con esto? Si retiras el financiamiento, todo colapsa inmediatamente. Marcos ya comprometió depósitos y contratos por unos 8 millones. Si retiras, la empresa enfrentaría penalizaciones, depósitos perdidos y posibles acciones legales de los socios en Singapur. La exposición financiera mínima sería de 12 millones hasta 20 si buscan daños máximos, más el daño reputacional. Caminé de un lado a otro. Desde la sala de juntas aún se escuchaba la voz de Marcos hablando de estrategias de mercado. ¿Y los dividendos recientes y gastos operativos? Pregunté. Industrias Chin tiene 15 millones en reservas líquidas. Podrían absorber la pérdida, pero impactaría su capacidad de aprovechar otras oportunidades por 18 a 24 meses. Además, papá tendría que explicar al consejo por qué un financiamiento garantizado falló. Mi teléfono vibró. Margarita, la CFO, preguntando si estaba bien. Le respondí, estoy bien, solo necesitaba aire. Su respuesta llegó inmediato, tu hermano es un idiota. Todos lo saben, excepto papá. Eso me sacó una sonrisa. David volvió a la línea. Emma, ¿qué quieres hacer? Por las paredes, llegaba la risa de la sala de juntas. Marcos probablemente contaba uno de sus chistes, el que papá adoraba y los demás toleraban. Pensé en todas las cenas familiares, donde mis logros eran minimizados como lindos o impresionantes para una mujer. Todos los días en la sala de juntas, mis preguntas eran tratadas como ingenuas. Marcos presentándose ante sus socios como mi hermana que hace consultoría, mientras él era el futuro del imperio. Recordé a mi abuelo Chin, que me enseñó a leer estados financieros a los 12 años. 2 semanas antes de morir me dijo, los que te subestimen serán tus mejores maestros. Retira el dinero, dije en voz baja. El lunes por la mañana, a las 7:30 am, llegué a Industrias Chin con la sensación de que algo grande estaba a punto de estallar. La sala ejecutiva estaba casi vacía. Solo Margarita estaba allí, con su café en la mano, visiblemente cansada. ¿Lo hiciste?, murmuró. ¿Realmente retiraste el financiamiento? Así es, respondí con calma. Emma, tu padre está hablando de sacarte de la junta. ¿Y tu hermano? Habla de acciones legales. Esto se va a poner feo, añadió, tomando un USB de su bolso con cuidado. Esto contiene toda la documentación, sociedades pantalla, estructura del consorcio, verificación de la fuente de capital. Todo lo que Marcos debería haber revisado, pero no lo hizo. Asegúrate de que cada miembro del consejo tenga una copia antes de que empiece la reunión. Tomó el USB como si fuera un artefacto peligroso. Esto está pasando de verdad. Ya pasó, lo confirmé con un asentimiento. La sala de juntas empezó a llenarse. Alrededor de las 8:45 am el tío Ricardo entró con el ceño fruncido, seguido de Jaime, amigo abogado de papá, revisando documentos en su tablet. Papá y Marcos llegaron juntos, ambos con el aire de quienes no habían dormido bien. Los ojos de Marcos estaban rojos, la corbata un poco torcida. Nunca lo había visto menos impecable. A las 9 en punto, papá llamó a la reunión. Estamos aquí por una crisis que pone a Industrias Chin en riesgo financiero y legal significativo. El proyecto de expansión en Singapur, aprobado hace 3 meses, ha perdido su fuente principal de financiamiento. Emma ha retirado 78 millones de dólares de inversión, efectiva de inmediato. Esto genera penalizaciones, responsabilidad legal y daño reputacional que podrían superar los 20 millones. El tío Ricardo levantó la mano.
Antes de continuar, debemos entender mejor la estructura del financiamiento. Emma, ¿puedes explicar cómo proveía 78 millones sin que el consejo lo supiera? Abrí mi laptop y la conecté a la pantalla de la sala. El financiamiento estaba estructurado como inversión de capital privado a través de David Shin Investment Management. Marcos acudió a la firma buscando capital para la expansión. La firma creó un consorcio usando 3 sociedades que controló. A Marcos le dijeron que el capital venía de un grupo de inversores internacionales, lo cual es técnicamente cierto. Yo soy una inversora internacional, pero eres su hermana, preguntó Jaime. ¿Por qué el secreto? Quise ver si el proyecto era viable por méritos propios, sin que la política familiar afectara la evaluación. Mi equipo de inversión realizó la debida diligencia estándar, análisis de mercado, evaluación de riesgos y revisión regulatoria. El proyecto tenía mérito, así que aprobé el financiamiento. Marcos habló por primera vez con la voz tensa. Entonces, ¿por qué retirar ahora? Lo miré directamente. Porque durante la reunión de ayer me di cuenta de que la persona a cargo carece del juicio y madurez necesarios para ejecutar con éxito. Alguien que trata la evaluación de riesgos como negatividad y descarta preocupaciones válidas como ignorancia no merece que le confíe 78 millones de mi capital. Eso es personal. No profesional, replicó Marcos. No, es profesional, insistí. Demostraste incompetencia fundamental. Planificaste una expansión de 85 millones durante 2 años sin verificar tus fuentes de capital. Comprometiste a la empresa en millones de contratos sin confirmar que el financiamiento estuviera asegurado. Violaste protocolos básicos de debida diligencia por confiar demasiado en tu propia visión. Eso tiene un costo, papá intervino con voz dura. Emma, esto es injusto. A Marcos le dijeron que el financiamiento estaba confirmado. ¿Confirmado por quién, papá? Respondí. Recibió documentación que decía que un consorcio proporcionaría capital. ¿Verificó quién controlaba el consorcio? ¿Revisó los registros de las sociedades? ¿Preguntó a su fuente de financiamiento sobre las condiciones para mantener la inversión? Son preguntas básicas que cualquier ejecutivo competente haría. Marcos no preguntó nada, Margarita habló suavemente. Tiene razón. Revisé los documentos esta mañana. Los acuerdos establecían claramente que el desembolso de capital estaba sujeto a aprobación continua del inversor. Marcos firmó esos acuerdos sin cuestionar la cláusula de contingencia. El rostro de Marcos se tornó rojo. No esperaba que su propia hermana interviniera de manera tan decisiva. No es sabotaje, Marcos, dije, con calma pero firme. Esto es el mercado funcionando como debe. Los inversores retiran capital de proyectos que no creen que prosperen. Hoy aprendiste esa lección, de manera muy cara. La reunión continuó 90 minutos más. Ricardo hizo preguntas detalladas sobre la estructura de inversión. Jaime exploró responsabilidades legales y Margarita presentó escenarios financieros pesimistas. Papá permaneció en la cabecera, su expresión difícil de leer. Finalmente, Ricardo se recostó. La pregunta obvia, Emma, ¿cuál es el valor total de tu portafolio esta mañana? 847 millones de dólares, respondí. La sala quedó en silencio. Repite eso, dijo Jaime lentamente. Mi portafolio de inversiones vale 847 millones, con rendimientos anuales entre 65 y 90 millones según el mercado. Manejo inversiones directas en 23 empresas. Poseo bienes raíces significativos en 6 países y asesoro a 3 corporaciones Fortune 500 en Asia. Mis pequeños proyectos han sido bastante productivos. Papá me miró como si fuera una desconocida. No es posible y está documentado, confirmé. Estados financieros auditados por Deloitte, verificados por 3 bancos independientes. Lo construí en 12 años, empezando con la herencia de $500,000 que me dejó el abuelo y reinvirtiendo cada centavo. Marcos se veía físicamente enfermo. Tienes casi 1,000 millones, sí. Por eso soy muy cuidadosa con dónde invierto y por eso ya no pondré dinero en proyectos dirigidos por personas que confunden confianza con competencia. Ricardo soltó una risa aguda de sorpresa. David, ¿sabías esto? Papá negó con la cabeza lentamente. Creía que estaba bien con sus consultorías, no tenía idea. En 12 años, nunca me pediste un desglose detallado de mis actividades. Supusiste que consultoría significaba proyectos pequeños y honorarios modestos. Supusiste mal, dije suavemente. La reunión terminó sin una resolución clara. La expansión de Marcos estaba muerta. Todos lo reconocieron. La pregunta era, ¿qué sigue? ¿Cómo manejar las penalizaciones? ¿Cómo explicar el fracaso a los involucrados? Cuando todos se retiraban, papá se acercó. Emma, necesitamos hablar en privado. Fuimos a su oficina, el mismo espacio que me intimidó de niña. Ahora solo parecía la oficina de un ejecutivo más. Muebles caros, vista impresionante, premios enmarcados. Te subestimé, admitió papá finalmente. Te he subestimado durante mucho tiempo, sí, pero eso no excusa lo que hiciste. Retirar ese financiamiento causó daño real, daño que Marcos causó por no entender su propia estructura de capital. Solo retiré mi dinero.
Todo lo demás fue consecuencia de su mala planificación. Papá se dejó caer en su silla. 847 millones. ¿Cómo es posible? Mi abuelo me enseñó a leer estados financieros a los 12 años. Me enseñó a pensar en términos de creación de valor, no de consumo. Cuando murió y me dejó ese dinero, lo invertí. Estudié mercados, construí relaciones, tomé riesgos calculados. Hice todo lo que siempre dijiste que valorabas. Disciplina, visión, paciencia. Solo que lo hice fuera de Industrias Chin, donde no podías verlo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Lo habrías creído? ¿O solo me hubieras dicho que estaba bien jugar con acciones? Papá no respondió. Su silencio fue suficiente. ¿Y ahora qué?, preguntó. Eso depende de ti. Sigo siendo miembro del consejo, sigo teniendo acciones en Industrias Chin, pero no voy a seguir financiando el ego de Marcos con mi capital. Si quiere reconstruir su expansión, que busque inversores que lo respeten y verifiquen sus fuentes de capital. Me detuve en la puerta antes de salir. Papá, la próxima vez que alguien en esa sala pregunte sobre gestión de riesgos o planificación de contingencias, quizá escuchar la respuesta, en lugar de descartarla, te sorprenda. A veces la gente sabe más de lo que creemos cuando estamos dispuestos a oír. 3 semanas después, Marcos renunció a Industrias Chin. La declaración oficial mencionó nuevas oportunidades. La realidad era que no podía enfrentar al consejo tras descubrirse la magnitud de sus fallas de diligencia. Papá llamó unas cuantas veces para intentar reconstruir puentes, pero las conversaciones fueron breves y torpes. El tío Ricardo me invitó a almorzar. Lo siento, dijo. Debí haber intervenido más en esas reuniones. Sabía que eras brillante y dejé que tu padre y hermano te minimizaran. Lo intentaste, tío Ricardo. Te escuché. ¿Y ahora qué haré? Sonreí. Seguir construyendo. Seguir invirtiendo. Tal vez buscar empresas donde realmente valoren la competencia por encima del orden de nacimiento. Él asintió con cuidado. Industrias Chin podría usar a alguien así, alguien que sepa realmente lo que hace. ¿Me estás ofreciendo el puesto de Marcos? Digo que el consejo está reconsiderando la estructura de liderazgo y tal vez es hora de que la persona más calificada dirija la compañía. Sin importar los planes de sucesión tradicionales, pensé en mi abuelo Chin, en construir algo significativo, en la diferencia entre legado y ego. Déjame pensarlo, dije. Mi teléfono vibró, un mensaje de David. Nueva oportunidad de inversión, startup tecnológica serie B, 15 millones. ¿Interesada? Escribí de vuelta, envíame los detalles, pero asegúrate que esta vez comprendan sus fuentes de capital. Estoy harta de sorpresas. Aprendí que el verdadero negocio no se trata de declaraciones audaces o apretones de manos confiados. Se trata de entender quién tiene el poder, quién provee el capital y qué ocurre cuando las suposiciones se enfrentan a la realidad. Mi hermano aprendió esa lección a un alto costo. Yo la aprendí mucho antes, gracias a un abuelo que creyó en mí cuando otros no lo hicieron. Quienes te subestiman son los mejores maestros. Después de semanas de tensión silenciosa, la vida en Industrias Chin volvió a una rutina engañosamente normal. Los pasillos seguían llenos de ejecutivos, las reuniones continuaban y la fachada de eficiencia corporativa permanecía intacta. Pero yo sabía que cada mirada y cada conversación contenía una carga invisible, el conocimiento de que el corazón financiero del proyecto de Singapur ya no estaba bajo el control de Marcos. Esa mañana, mientras caminaba hacia mi oficina, Margarita se me acercó con una carpeta en la mano. Emma, algunos miembros del consejo quieren discutir la redistribución de responsabilidades. Después de lo de Singapur, cierta incertidumbre sobre quién maneja queda, sentí, fingiendo calma. Por dentro, me sentía más ligera que en años. Había algo liberador en la justicia silenciosa que se había desplegado sin que nadie lo advirtiera. Entiendo, respondí. Distribuyámoslo de manera que refleje la competencia real, no solo el apellido o el tiempo en la empresa. Al entrar a mi oficina, mi laptop ya estaba encendida. Revisé los correos mientras escuchaba el murmullo distante del consejo preparándose para otra reunión estratégica. Cada mensaje era un recordatorio de que ahora tenía una ventaja inesperada, conocimiento completo de la estructura financiera y control sobre mis propios movimientos. Nada de esto había sido planeado para el drama. Simplemente era consecuencia de años de preparación y prudencia. Papá llamó a la oficina poco después. Emma, ¿tienes un momento? Su voz era más calmada de lo habitual, aunque con ese tono firme que siempre llevaba cuando quería algo serio. Claro, papá, respondí, cerrando la laptop y sentándome frente a él. Quiero que sepas que, aunque sigo preocupado por cómo afectó esto a la familia, no puedo ignorar tu competencia. Has manejado la situación de manera impecable. Pero necesito que me expliques tu plan a futuro dentro de la empresa. No quiero sorpresas, Emma, sonreí levemente. Mi plan es simple, consolidar las inversiones que ya tengo y asegurarme de que cada proyecto bajo mi supervisión esté realmente respaldado por conocimiento y preparación. No por jerarquía o favoritismo.
Papá asintió con una mezcla de orgullo y resignación. Tu abuelo estaría orgulloso. Aunque me pregunto si yo alguna vez entendí completamente tu visión, eso creo que nunca lo hiciste, papá. Pero está bien, aprendiste ahora, y yo también lo hice a mi manera. Pocos días después, la noticia de la renuncia de Marcos circuló discretamente dentro del consejo. Oficialmente, buscaba nuevas oportunidades. Extraoficialmente, la tensión y el colapso del proyecto habían dejado claro que su liderazgo ya no era viable. Mientras la noticia se difundía entre ejecutivos y asociados, algunos parecían sorprendidos, otros aliviados. Yo, en cambio, solo sentí la satisfacción tranquila de haber equilibrado las fuerzas sin levantar un escándalo. En mi oficina, con Margarita a mi lado, revisando reportes financieros, me di cuenta de que algo había cambiado. El respeto, que antes solo existía en silencio, ahora se materializaba en cada conversación y decisión. Emma, debo admitirlo, dijo Margarita, ahora te ven diferente. Ya no solo como la hermana de Marcos o la hija de tu padre. Te ven como la que realmente entiende la empresa y el dinero detrás de ella. Asentí, dejando que esas palabras se asentaran. Era hora de que lo vieran, respondí con un toque de satisfacción. Mientras tanto, mis inversiones personales seguían creciendo. Revisé los números y confirmé que mi portafolio superaba ahora los 850 millones y con proyecciones que apuntaban a cruzar los 900 millones en los próximos meses. Cada cifra era un recordatorio silencioso de que el tiempo y la dedicación siempre pagan más que la arrogancia y la confianza infundada. Papá volvió a llamar, esta vez para hablar sobre la reestructuración del consejo. Quería discutir la posibilidad de asignarme responsabilidades más amplias dentro de la empresa. Emma, debemos pensar en el futuro de Chin Industries y en quién debería liderar ciertas áreas. Creo que tu habilidad para manejar riesgos y tu comprensión del capital te hacen ideal para un rol más central. Me recosté en mi silla, pensando en el camino que había recorrido. Estoy lista para asumir más responsabilidades, papá, pero solo si puedo garantizar que las decisiones se basen en competencia real y no en tradición o expectativas familiares. La conversación terminó con un acuerdo tácito. Habría cambios significativos en la estructura del liderazgo, y yo estaría en una posición donde mis decisiones serían respetadas y efectivas. No se trataba de venganza, se trataba de justicia silenciosa, de colocar la capacidad y el conocimiento por encima del ego y la jerarquía. Esa tarde, mientras observaba el atardecer desde mi oficina, sentí por primera vez en mucho tiempo que la dinámica familiar había cambiado, no por confrontación abierta, sino por la claridad de hechos y la evidencia de resultados. Y, más importante, entendí que la verdadera autoridad nunca se impone con palabras, se ejerce con conocimiento, preparación y acciones que hablan por sí mismas. La mañana del consejo de emergencia llegó con una tensión palpable que cortaba el aire. Los pasillos de Industrias Chin estaban inusualmente silenciosos y cada ejecutivo que cruzaba mi camino parecía consciente de que algo importante estaba a punto de suceder. El murmullo habitual de la empresa había desaparecido, sustituido por miradas cautelosas y susurros calculados. Al entrar a la sala de juntas, vi a Marcos sentado con la espalda recta, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener los documentos. Papá ocupaba su lugar al frente, con una expresión que mezclaba incredulidad y preocupación. Margarita, siempre profesional, ya había distribuido las carpetas con toda la documentación detallada del proyecto de Singapur y la estructura de financiamiento que yo había preparado. Gracias por estar aquí a tiempo, comenzó papá, su voz firme pero contenida. Estamos aquí para analizar la situación creada por la retirada del financiamiento del proyecto de Singapur. Emma, por favor, explícanos cómo se estructuró tu inversión y cuáles fueron tus motivos para retirarla. Asentí y proyecté mi pantalla en la pantalla de la sala. La inversión estaba organizada como un fondo privado a través de varias compañías controladas por mí, estructurado de manera que Marcos creyera que los fondos provenían de un consorcio internacional. El objetivo era evaluar la viabilidad del proyecto sin interferencias familiares. La due diligence de mi equipo confirmó que el proyecto tenía méritos, pero la ejecución dependía del liderazgo competente. Murmullos se extendieron por la sala. Marcos abrió la boca, pero papá alzó la mano, pidiéndole paciencia. Por favor, escucha primero. Decidí retirar los fondos porque durante la reunión reciente quedó claro que Marcos no estaba gestionando el proyecto con la diligencia necesaria, continuó. Se habían comprometido millones en contratos antes de verificar la disponibilidad real de capital. Ignorar la planificación de contingencia y menospreciar preguntas estratégicas básicas demuestra falta de juicio operativo. El riesgo era demasiado alto y no podía permitir que 78 millones de dólares de mi capital se pusieran en juego sin respaldo adecuado.
Marcos se enderezó con los ojos brillando de frustración. Emma, esto es personal. Estás saboteando mi trabajo. Negué con suavidad, manteniendo la calma que tanto esfuerzo me había costado. No es personal, Marcos. Es consecuencias. Todo lo que ocurrió es el resultado directo de decisiones mal fundamentadas. Ninguna emoción intervino. Solo hechos y responsabilidad. Margarita intervino con voz firme. He revisado toda la documentación esta mañana. La cláusula de contingencia estaba clara, la inversión dependía de la aprobación continua del inversor. Marcos firmó los contratos sin cuestionar esto, confiando ciegamente en la aparente seguridad del consorcio. Papá suspiró, mirando entre nosotros. Emma, ¿puedes confirmar la magnitud de tu portafolio y cómo esto impacta a la empresa? Asentí y proyecté un resumen de mis inversiones, mostrando un portafolio de 847 millones de dólares, con retornos anuales consistentes y participación en múltiples empresas internacionales. El silencio que siguió fue absoluto. James, el abogado de la familia, rompió el silencio con cautela. Entonces, ¿esta inversión era tu capital personal y no parte de los activos de la empresa? Exacto, respondí. No hubo malversación ni fraude. Todo estaba bajo mi control y fue retirado legalmente. La intención siempre fue permitir que la gestión de la expansión se evaluara por mérito, no por herencia ni posición. Marcos tragó saliva, claramente abrumado por la evidencia. Su arrogancia habitual se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de incredulidad y preocupación. Papá me miró y por primera vez vi un respeto genuino en sus ojos. Emma, esto cambia la perspectiva, sobre todo lo que creí saber, murmuró. No cambia nada que no haya sido siempre verdad, papá. Solo muestra que la competencia y la preparación son lo que realmente sostienen un proyecto. No las apariencias ni los títulos, respondí. Manteniendo la voz firme, Uncle Richard intervino, asintiendo lentamente. Lo que estamos viendo es una lección importante. Las decisiones financieras deben basarse en evidencia y capacidad, no en confianza ciega o tradición. Emma, tu manejo ha sido impecable. La reunión continuó con preguntas técnicas y revisiones detalladas. Pero el mensaje estaba claro, la autoridad se gana con competencia. Y mi posición dentro de la empresa ya no podía ser ignorada. Mientras los minutos pasaban, observé cómo Marcos luchaba por mantener su compostura, consciente de que la lección había sido aprendida de la manera más costosa posible. Cuando finalmente concluyó la reunión, papá se acercó a mí a solas. Nunca imaginé que entenderías las complejidades del negocio mejor que tu propio hermano, admitió. Estoy orgulloso, aunque me duele lo que tuvo que suceder para que se reconociera. Sonreí suavemente. Aprender a reconocer la competencia, papá, es también parte del legado de la familia. Ahora sabemos que respeto y responsabilidad van antes que jerarquía o nacimiento. Mientras salía de la sala, la sensación de justicia silenciosa me acompañaba. Un recordatorio de que la verdadera autoridad nunca depende de títulos o apariencias, solo de preparación, conocimiento y la capacidad de actuar cuando es necesario. 3 semanas después de la reunión de emergencia, la atmósfera en Industrias Chin seguía cargada, pero ahora con un nuevo respeto hacia mí. Marcos, debilitado por la exposición de sus errores, había renunciado oficialmente. La nota pública mencionaba que buscaba nuevas oportunidades profesionales, pero todos en la empresa sabíamos que era un eufemismo para evitar enfrentar la vergüenza ante la junta directiva. Papá intentó reconstruir puentes. Sus llamadas eran cortas y tensas, con un tono que mezclaba preocupación y autoridad. Yo escuchaba, respondía con cordialidad, pero mantenía mis límites claros. No iba a volver a ser la hermana subordinada que aceptaba halagos mientras ignoraban mis logros. Uncle Richard me invitó a almorzar un día. Lo siento, dijo mientras me servían el plato. Debí haber hablado más durante esas reuniones. Dejé que tu padre y Marcos te subestimaran. Lo lamento, sonreí con suavidad. Intentaste, tío Richard. Eso es lo que cuenta. Durante el almuerzo, hablamos de la importancia de reconocer la competencia real, independientemente de la tradición o el apellido. Sus palabras me recordaron que, incluso dentro de la familia, el respeto debía ganarse y no se otorgaba automáticamente por nacimiento. Mientras tanto, mi portafolio continuaba creciendo. Cada inversión que había construido en los últimos 12 años se consolidaba y nuevas oportunidades aparecían constantemente. Un mensaje de David me llegó con un aviso sobre una ronda de financiamiento Series B para una startup tecnológica, $15 millones en juego. Respondí de inmediato, envíame los detalles, pero asegúrate de que comprendan claramente la fuente de capital. No más sorpresas. Volviendo a la empresa, noté que el cambio en la junta era palpable. La ausencia de Marcos abrió espacio para que las decisiones se evaluaran por méritos reales.
no por el linaje familiar. Algunos miembros del consejo empezaron a consultar mis opiniones con más seriedad. Ya no era la hermana con pequeños proyectos de consultoría, sino una profesional que había demostrado su capacidad en los hechos papá. Finalmente, me pidió que considerara tomar un papel más activo dentro de la empresa. Estamos reconsiderando nuestra estructura de liderazgo, dijo cuidadosamente. Quizás es tiempo de que la persona más calificada dirija la compañía, sin importar los planes de sucesión tradicionales. Reflexiones sobre el legado de la familia Chin y la diferencia entre ego y visión. La oportunidad de liderar existía, pero también entendía que cualquier decisión debía basarse en preparación y mérito, no en expectativas externas. Respondí con prudencia, déjame considerarlo. Quiero asegurarme de que cualquier paso que dé sea por convicción y no por obligación. Esa misma tarde, un mensaje de David interrumpió mis pensamientos, una nueva inversión tecnológica. Un desafío completamente diferente. Sonreí, perfecto. Que sepan de dónde proviene el capital, esta vez sin sorpresas, respondí. Aprendí que el verdadero negocio no dependía de declaraciones audaces ni de apretones de manos seguros. Se trataba de entender quién tenía el poder real, quién proporcionaba los recursos y qué pasaba cuando los supuestos se enfrentaban con la realidad. Marcos aprendió la lección de la manera más cara posible. Yo, gracias a un abuelo que creyó en mí cuando los demás dudaban, había aprendido antes, ser subestimado puede convertirse en la ventaja más poderosa. Los que te ignoran, inadvertidamente, se convierten en tus mejores maestros. Mientras cerraba mi computadora, miré el atardecer sobre la ciudad, reflexionando sobre cómo la paciencia, la preparación y la competencia auténtica habían dado sus frutos. La familia Chin había aprendido, finalmente, que respeto y autoridad se ganan, no se heredan. El ambiente en la empresa era diferente después de la renuncia de Marcos. La tensión que antes pesaba sobre cada reunión, cada decisión, se había transformado en un respeto silencioso hacia la competencia real. Algunos miembros del consejo comenzaron a buscar mi opinión sobre proyectos estratégicos. Reconociendo finalmente la experiencia que había acumulado a lo largo de los años, papá me llamó a su oficina una tarde. El espacio, que había sido intimidante durante mi infancia, ahora parecía simplemente funcional, un lugar para tomar decisiones. Emma, dijo finalmente, con un tono más suave, he subestimado tu capacidad durante demasiado tiempo. Lo veo ahora, y quiero corregirlo. Asentí, consciente de la verdad en sus palabras. No era un reconocimiento completo, pero era suficiente para marcar un cambio. Gracias, papá. Lo importante es que las decisiones se tomen con base en competencia y preparación, no en tradición o nacimiento. Poco después, la Junta comenzó a reorganizar la estructura del liderazgo. La prioridad era que los puestos clave fueran ocupados por quienes demostraran habilidad real, independencia del linaje familiar. Se discutieron cambios, se evaluaron competencias y se estableció un plan para que los proyectos futuros se evaluaran con criterios objetivos. Mi posición como miembro del consejo y accionista mayoritario se consolidó no por privilegio, sino por méritos comprobados. Mientras tanto, mis inversiones externas seguían prosperando. Cada oportunidad que había identificado, cada riesgo calculado que había tomado, se tradujo en crecimiento constante. El mensaje de David llegó con otra propuesta de inversión, esta vez un fondo tecnológico emergente. Respondí con precisión, asegúrate de que comprendan el origen del capital y que las condiciones estén claras. No habrá margen para suposiciones. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Marcos había aprendido la lección de la manera más costosa. La arrogancia y la ignorancia frente a la competencia real tienen consecuencias tangibles. Yo había aprendido algo más valioso que la preparación constante. La paciencia estratégica y la confianza en las propias capacidades eran la verdadera medida del poder. Los días siguientes, la empresa se adaptó al nuevo liderazgo. Las decisiones se discutían con criterios claros. Los proyectos se evaluaban con datos y experiencia. Y la antigua cultura de favoritismo se transformaba lentamente en un entorno donde el respeto se ganaba, no se heredaba. Papá y yo tuvimos otra conversación breve. Has cambiado la perspectiva de esta familia y de la empresa, dijo, con un toque de orgullo, no solo por lo que has hecho, sino por cómo lo has hecho, asentí, comprendiendo que la lección más importante no era solo sobre negocios, sino sobre principios, competencia, responsabilidad y reconocimiento auténtico. El legado de nuestra familia debía construirse sobre esas bases, no sobre ego o favoritismos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, contemplé mis próximos movimientos. Nuevas inversiones, nuevos proyectos, desafíos estratégicos que requerían visión y disciplina. Por primera vez, sentí que todo estaba alineado: experiencia, recursos, convicción y respeto.
El verdadero negocio, finalmente, no estaba en las apariencias ni en los títulos, sino en la habilidad para manejar la realidad tal como es. Marcos había aprendido tarde, yo había aprendido temprano, y gracias a eso, el futuro era mío para construirlo, basado en competencia, estrategia y paciencia. Mi abuelo Chin, quien había confiado en mí cuando otros dudaban, había tenido razón. Los que te subestiman, sin saberlo, se convierten en tus mejores maestros. El ciclo se cerraba, no con venganza, sino con justicia silenciosa, mérito comprobado y la satisfacción de ver cómo el respeto genuino reemplazaba finalmente al favoritismo heredado.